La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor para que juntos podamos escuchar la voz de nuestro Dios al respecto de lo que Él quiere decirnos y nosotros poder ser sensibles a su voz. No sin antes ponernos en sus manos para rogarle que podamos nosotros entender los tiempos en los que nos encontramos, que nos tocó vivir, y que podamos nosotros darle una respuesta a cada persona que indaga, que pregunta acerca de la fe que nosotros profesamos. Amado Padre, que tu Espíritu Santo una vez más nos asista para poder comprender lo que dice tu palabra, para recibir la revelación que nos quieres dar, para poder nosotros tener un corazón sensible, dispuesto para que tu palabra sea sembrada, pero también para que nosotros podamos a su vez llevarla a quienes tú nos pides que la llevemos. Danos la sabiduría para hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero abrir esta enseñanza con un comentario. En este tiempo en el que tenemos acceso al Internet, o a través del Internet tenemos acceso a tantos y tantos predicadores, algunos acorde a la palabra y otros no tanto, y otros de plano que rayan en el misticismo. Pero yo quiero hacer un comentario. No somos la última generación. Hay tantas prédicas en este tiempo de que somos la última generación y que el Señor ya viene. Y otros incluso dicen, somos o vienen atrás de nosotros la generación traslapada, porque haciendo su cálculo, su cómputo del tiempo de la venida del Señor, sienten que ya está a las puertas. Y yo no digo que nuestro Señor Jesucristo no esté más cerca de cuando se escribieron el Nuevo Testamento o de cuando nosotros creímos. Cada día pues estará más cerca nuestro Señor. Pero en todos los tiempos de la era cristiana, incluso los primeros apóstoles, ellos sentían que ya era el último tiempo. San Pablo dice, ya estamos en el último tiempo. Juan dice, ya estamos en el último tiempo. Y así cada generación, porque es un sentir que anhelamos que el Señor Jesucristo ya venga. Pero por mucho que nosotros anhelemos que Él ya venga, no estamos todavía en el tiempo en el que ha de cumplirse la profecía bíblica, y todavía algunas más generaciones estarán sobre este planeta tal como lo conocemos ahora, tal como lo creó el Señor. Y después de eso, pues entonces vendrá el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo para renovar algunas cosas en este planeta, o muchas cosas, pero el mundo seguirá siendo mundo, y después del milenio entonces será el fin del mundo. Quiero hacer ese comentario, o estoy haciendo este comentario a propósito, porque muchos están escuchando tantas cosas a través de las redes, a través de los medios de comunicación, y yo no estoy restándole valor a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro que anhelamos que Él venga. Estamos conscientes de su segunda venida, pero no es para esta generación, no es para la generación que viene atrás de nosotros, la generación que algunos llaman la generación traslapada. No es para estos tiempos, pero sí, la enseñanza de hoy es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a sus iglesias. Y quiero tomar el ejemplo de las iglesias a las que les habla a través del Espíritu Santo, a través del apóstol San Juan, iniciando el libro de Apocalipsis, de Revelación, y que bien aplica para la iglesia en este tiempo. Así que vamos a comenzar. Apocalipsis 1, versículo 11, y luego me brinco al 19 y al 20. Dice aquí en la traducción Reina Valera, Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
verso 19 al 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiero reafirmar lo que he comentado, el criterio que yo como pastor tengo al respecto de que el número 7 aparece en diversas ocasiones, en diversas formas, en diferentes circunstancias, a lo largo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. No es otra cosa sino un mensaje codificado de parte de nuestro Señor para decirnos que la historia de la humanidad, tal como la conocemos hasta ahora, será de 7,000 años. Y en el séptimo, iniciando el séptimo milenio, estará el reposo para la tierra, el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Pero que en este pasaje que estamos leyendo no vemos que se tomen en cuenta las otras iglesias que había, porque estas que estaban en Asia no eran las únicas que nos narra el Nuevo Testamento de que existían en aquella época. No se menciona la iglesia de Colosas, no se menciona la iglesia de Tesalonicenses, no se menciona la iglesia de Romanos, no se menciona la iglesia de los Hebreos, etcétera, etcétera. Muchas iglesias que había en ese entonces, pero que no se mencionan. Nuestro Señor, a propósito, elige las 7 iglesias de Asia para decirnos muchas cosas, y entre ellas repetirnos o reiterarnos que son 7,000 años de historia para la humanidad tal como la conocemos ahora. Ahora también nos enseña que cada una de las iglesias que había en ese entonces y que son una representación para nosotros en este tiempo, cada una de las iglesias es un candelero en la presencia de nuestro Señor. Hablando de las congregaciones en este tiempo, y no hablo de todas las que se llaman iglesias, hablo de las iglesias cristianas, de las iglesias que tienen el sello de nuestro Señor Jesucristo, esparcidas a lo largo y ancho de todo el mundo, son un candelero delante del Señor, simbólicamente hablando. Es decir, tienen una representación allá arriba. Están consideradas en la presencia del Señor. Y Dios está, a través del Espíritu Santo, moviéndose en cada una de esas iglesias. El mensaje que leímos aquí en el verso 19 y 20 habla de que las estrellas en la mano del Señor, es decir, la visión que tuvo Juan de cómo él vislumbró las cosas. El Señor está dando la interpretación. Las estrellas son los ángeles, o también dicho en otras traducciones, son los mensajeros de las 7 iglesias, y los candeleros representan a cada iglesia. Vuelvo a insistir, nosotros, Centro Cristiano Coyotepec, somos una iglesia. Así hay otras iglesias esparcidas a lo largo y ancho de nuestro país, pero también esparcidas a lo largo y ancho del mundo. Y cada una de esas iglesias tiene una representación allá arriba. Es un candelero delante de nuestro Señor. Es decir, que estamos siendo considerados de parte de nuestro Señor como posesión suya, pero también como luminares acá en el mundo, y que Él se mueve en medio de nosotros para hacer su obra. Así como Dios nos conoce de forma personal, nos conoce también de forma grupal, de forma congregacional, en el sentido de lo que vengo diciendo, como iglesia. Y Él conoce las obras de cada uno, pero también conoce las obras de forma general, como iglesia. Cada iglesia verdadera en este planeta es un candelero en su presencia. Por eso nosotros debemos esforzarnos en hacer lo que al Señor le agrada, porque Él anda en medio de nosotros, se pasea en medio de las iglesias. Recordemos una cosa, amados hermanos, que nosotros los creyentes somos el verdadero templo de nuestro Señor. Somos el templo del Espíritu Santo, y que a pesar de no podernos congregar en este tiempo, seguimos siendo su templo.
En el Nuevo Testamento aparece una y otra vez que somos templo del Espíritu Santo. Todos nosotros. Por eso es que tenemos que tener una identidad en nuestro Señor, una identidad como iglesia y una identidad local, que pertenecemos a un lugar, vaya, porque de esa manera el Señor nos ve. Lo que estoy tocando, el mensaje a las 7 iglesias, ahorita vamos a ver cómo Él conoce nuestras obras, se pasea en medio de nosotros, y esto nos da la idea de que cada creyente debe de tener una identidad en Cristo, claro, pero una identidad local y una identidad universal a nivel mundial. Pertenecemos al Señor, sí, pero ¿con qué iglesia te identificas? Quiero que lo medites, porque somos templo del Espíritu Santo. Miremos lo que el Señor le dice a su iglesia de forma general. Y si eres parte del Centro Cristiano Coyotepec, escucha lo que el Señor te dice a través de este mensajero. Pero también, aunque algunos de ustedes dicen no pertenezco al Centro Cristiano Coyotepec, pero me identifico con lo que se enseña y quiero expresar que soy parte de la iglesia del Señor esparcida a lo largo y ancho de este país o a lo largo y ancho de este mundo, para ti también es el mensaje. Pero insisto, hemos de tomar conciencia con qué iglesia nos identificamos. Estamos viviendo tiempos difíciles, yo no digo que no. Y ahora muchos no saben ni a qué iglesia pertenecen en este tiempo. Algunos porque no se han identificado personalmente con ninguna de ellas, pero otros porque están siguiendo la voz de infinidad de pastores y no se están centrando con su identidad local que quiere el Señor que tengamos, porque insisto, cada iglesia local somos un candelero en la presencia del Señor y Él tiene un mensaje para cada iglesia. Vamos a comenzar con lo que el Señor está diciendo, porque Él conoce nuestras obras, tanto buenas como malas. Apocalipsis 2 del 2 al 6. Apocalipsis 2 del 2 al 6. Dice el Señor a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los Nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Este primer mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor está mostrándole a su iglesia las cosas que Él conoce de ellos, tanto las buenas como las malas. Conozco tu trabajo, conozco tu esfuerzo, conozco que no has desmayado, conozco que has hecho cosas en mi nombre y por amor de mi nombre que son dignas de alabar, pero también tienes cosas que no están bien, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Tienes en medio de ti a los que adoptan la ideología o el criterio o las enseñanzas de los Nicolaitas. Tienes en ti que has dejado tu primer amor, ya no me amas como antes, has dejado tu fervor por mí, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Y eso nos da la idea de que el Señor está al pendiente de que lo que nosotros como individuos, pero también como iglesia, hacemos o no hacemos delante de Él. Eso nos sirve para nosotros analizar nuestro corazón. Pudiera ser que en medio de nosotros alguien haya dejado su primer amor, su fervor por el Señor. Pudiera ser que en medio de nosotros alguien esté siguiendo la doctrina de los Nicolaitas que el Señor aborrece. A grandes rasgos te voy a decir, la doctrina de los Nicolaitas es que vivían con una doble moral.
adoraban al Señor, pero a la vez tenían prácticas demasiado aborrecibles delante de nuestro Señor, como toda clase de inmoralidad, como que no había problema de practicar lo que las religiones falsas están haciendo, tomar de una y de otra. Ellos tenían eso, un sincretismo, era parecido a la doctrina de Balaam, que no había problema, que los cristianos se unieran para celebrar el culto a los ídolos, o comer de lo sacrificado a los ídolos, o de lo sacrificado a los muertos, o que se pudieran unir en yugo desigual, etcétera. Vemos que el Señor está al pendiente de lo que hacen los individuos, pero de lo que hace en forma general la iglesia. Así que a Éfeso le da esa llamada de atención, le alaba algunas cosas, pero le da una llamada de atención por otro lado. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 9 al 10. Este mensaje está dirigido a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El mensaje del Espíritu Santo a la iglesia de Esmirna. Él les alaba, nuestro Señor, el hecho de que tenían discernimiento para probar a los que eran verdaderos siervos del Señor y los que no eran verdaderos siervos del Señor. Y el discernimiento es una característica, una virtud, una cualidad que todo cristiano debe desarrollar. Yo entiendo que a veces para los que son nuevos en la fe les cuesta discernir entre una doctrina y otra y piensan que todo es bueno. Incluso hay gente que vive con esa ideología, dice, bueno, es que todo es bueno. No todo es bueno. Los creyentes debemos aprender a discernir. Y debemos incluso aprender a probar, como dice primera carta de San Juan 4, que el Espíritu Santo nos enseña a probar los espíritus, si son o no son de Dios, porque muchos falsos profetas han surgido por el mundo. Y ahora a través del internet y a través de los medios de comunicación está a un clic de dar... le das en alguna página que te llega y muchos están escuchando doctrinas tan heréticas, tan erradas, tan confusas, que se salen de lo que es la palabra de nuestro Señor. En Éfeso también, la otra iglesia, el Señor les dice que habían aprendido a probar, habían desarrollado su discernimiento. Y esa es una exhortación para ti, para mí, amado hermano, amada hermana, que afinemos nuestra capacidad de discernimiento, porque han salido muchísimos falsos profetas por el mundo. Pero volviendo a lo que la iglesia, o lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, es que tendrían tribulación. Es que el Señor también conocía sus aflicciones, su tribulación, y yo estoy seguro que el Señor había estado con ellos, como lo está contigo, conmigo, cuando somos atribulados, cuando somos probados, cuando vienen aflicciones. Conozco tu pobreza, le dice el Señor, sé tus dificultades, conozco las crisis que has pasado, y ahí ha estado el Señor en cada uno de esos momentos. Y luego les dice, pero aún así tendrás tribulación. Algunos de ustedes incluso serán puestos en la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte, le dice el Señor. Eso nos habla de que depende la localidad, depende el lugar donde se levante una iglesia. Puede ser que el Señor permita la tribulación a este grado, la persecución, el rechazo de los demás, y que tengan tal tribulación que incluso sean llevados a juicio. Todo movido por el adversario, pero permitido por el Señor. Y quiero decir algo a propósito, porque muchas personas dicen, ¿por qué si Dios nos ama permite todo esto? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite lo que está pasando? El sufrimiento Dios lo permite siempre con el propósito de que la gente voltee a ver al Señor. El sufrimiento siempre es con la intención de pulir y afinar nuestro carácter, hacernos mejores personas,
totalmente dependientes del Señor, conscientes de nuestra condición, de nuestra vulnerabilidad, el sufrimiento siempre tendrá esos propósitos, que seamos mejores personas, que podamos voltear hacia allá arriba, que podamos confiar completamente en nuestro Señor en medio de la aflicción. Nunca lo olvides. Vamos a mirar el siguiente mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículo del 13 al 16. Yo conozco tus obras. Si se dan cuenta, en cada uno de los mensajes que estoy tocando y en los que voy a tocar, el Señor comienza diciendo así: conozco tus obras, es decir, sé quién eres, sé cómo te conduces, sé lo que haces, tanto bueno como malo. Lo bueno te lo va a alabar, pero lo malo te lo puede reprochar, como lo está haciendo en esta ocasión el Señor. Verso 13, dije al 16, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia de Pérgamo estaba, dice aquí, en un lugar donde estaba el trono del adversario, es decir, en esa región se movía el poder del enemigo. Quiero pensar que era un lugar de mucha brujería, de mucha hechicería, de mucho satanismo, lugar donde abundaban estas cosas. Pero aún así, el Señor levantó una iglesia como luminar en ese lugar para poderle decir a la gente que salieran de esa oscuridad y que se convirtieran a nuestro Señor. Aún a pesar del crecimiento de la oscuridad y de la maldad en ese lugar, el Señor les dice, pero no has negado mi nombre, aún sigues ahí y tu candelabro está aún delante de mí. Eso le alaba el Señor a la iglesia de Pérgamo. A pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, a pesar de que uno de sus siervos de renombre había sido muerto en ese lugar. Y en este tiempo hay iglesias en lugares tan complicados, donde hay tanta persecución y tanto rechazo hacia el cristianismo, donde el enemigo levanta a la gente que vive en total ignorancia de la palabra, que viven ciegos al evangelio y que están aferrados a costumbres paganas, a costumbres tan mágico-religiosas, que levantan a esa gente contra el pueblo del Señor, y que a pesar de eso la iglesia sigue viva. Eso le alaba el Señor a su iglesia. Pero también le reitera, pero no estoy de acuerdo contigo, iglesia de Pérgamo, que hay en medio de ti quien consiente la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Y que aquí se resume en el verso 14, en la segunda parte de esta manera. La doctrina de Balaam es la siguiente: comer las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, es decir, toda clase de inmoralidad. Hay doctrinas en este tiempo que insisten en que tú puedes hacer con tu sexualidad lo que tú quieras, que no es pecado si tienes lo que llamamos desviaciones, que es completamente normal, y se están levantando iglesias, entre comillas, que están casando a homosexuales, están casando a lesbianas. A la luz de la palabra, esto no está bien. O que la gente puede hacer, insisto, con su sexualidad lo que quiera, que puede practicar la prostitución, que puede practicar el libertinaje, que no hay problema si comete adulterio. No está bien esa doctrina. Pero también la otra, comer cosas sacrificadas a los ídolos o cosas sacrificadas a los muertos, no está bien. Los cristianos nada tenemos que ver con la idolatría, con los ídolos. Eso es pecado. Al Señor no le agrada. Y si
entre nosotros hay quienes están buscando esa clase de doctrinas para irse por la tangente y para buscar un evangelio más light, sin tanto compromiso, yo les digo, tengan cuidado, porque el Señor aborrece esa clase de doctrinas. Él quiere santidad en medio de su pueblo. Nunca lo olvides. Ahora vamos a mirar el mensaje a la iglesia de Teatira en el capítulo 2, versículo 19 al 25. Yo conozco tus obras. Nuevamente el Señor insiste en que conoce lo que sucede con la gente, lo que hace, de forma individual como de forma grupal, porque a veces el pecado de uno se convierte en el pecado de muchos que imitan lo malo. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Híjole, el Señor les alaba tanto esto a la iglesia de Tiatira. Estaban entregados al Señor por completo en ese aspecto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El Señor inicia diciéndole a Tiatira todas las cosas por las cuales Dios, el Señor, se siente orgulloso de ellos como iglesia. Conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco que incluso has hecho más que al principio. Wow, el Señor les alaba eso. Pero hay otras áreas en las que no está contento. Aquí el Señor les hace un énfasis a la iglesia de Tiatira. Tengo contra ti que toleras. Miren, el tolerar el pecado está mal delante de nuestro Señor. A veces los cristianos nos queremos meter en problemas, ¿verdad? Y decimos, bueno, que cada cristiano haga con su vida lo que quiera. Si quiere hacer de su vida un papalote, pues es su vida. Pero no estamos hablando de la gente que a propósito se aleja del Señor y que con apostasía reniegan del Señor, sino que se dicen cristianos y están adoptando estas ideologías. Yo te digo delante del Señor, arrepiéntete. Arrepiéntete si estás adoptando una ideología de que puedes hacer con tu vida lo que te venga en gana. Y específicamente en el área sexual. Porque la palabra fornicación en la Biblia se interpreta toda clase de inmoralidad sexual. No está bien delante de nuestro Señor que haya desórdenes en esa área. Pero se insiste también el asunto de la idolatría, comer de lo sacrificado a los ídolos, participar de los cultos paganos, pensar que no pasa nada. Y muchas personas dicen, bueno, es que quiero mostrar el amor de Dios a la gente, así que yo me tengo que meter con ellos en sus cultos, meter con ellos en sus sacrificios. Una cosa es que los quieras ganar para el Señor y eso sí está bien, y otra cosa es que pienses que no pasa nada delante del Señor. Tenemos que alejarnos de lo que el Señor aborrece, ¿sí? Está muy específico aquí, incluso por nombre. No es que Jezabel viviera en este tiempo de que fue revelado el libro de Apocalipsis, pero estamos hablando del espíritu de Jezabel, es decir, de la misma ideología de Jezabel. Y Jezabel en el libro de Reyes nos dice que era una hechicera, una bruja, esposa de Acab, y que le daba culto a los ídolos y buscaba
El ocultismo, la magia negra, la hechicería, estaba entregada al enemigo. Y de eso habla este pasaje. Jezabel es el espíritu de Jezabel, las mismas tendencias, la misma ideología. Incluso dice que había gente en esta iglesia que amaba lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás. Gente que está buscando lo oculto, lo místico, lo oscuro, en lugar de centrarse en la palabra del Señor. Eso está mal. Si alguien entre nosotros lo está haciendo, arrepiéntase. Ajústese a lo que el Señor le dice en la palabra. Contentémonos, como dice la Biblia, con lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Y eso sí lo tenemos que escarbar para conocer a más profundidad lo que está ahí escondido para nosotros. Vamos ahora a lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis en el capítulo 3, versículo 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a Sardis también. Yo conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, le dice el Señor. Esto nos da la idea para este tiempo de que la iglesia, pese a que no se puede congregar, debe estar ardiendo para Dios. Yo te exhorto a ti, creyente, hermano en Cristo, que te identificas con el Centro Cristiano Coyotepec, que tienes sentido de pertenencia a esta iglesia, pero también a ti que estás escuchando este mensaje y que te identificas con alguna de las iglesias que están a lo largo y ancho de este mundo. Te digo, sé vigilante, vela por tu vida espiritual. Tienes que estar ardiendo para el Señor. Y yo entiendo que para muchos de ustedes es muy difícil, es que ya no está la iglesia, ya no puedo ser un buen cristiano. La iglesia somos todos nosotros. Este lugar, aquí donde estamos haciendo las grabaciones, es el lugar físico, es un templo donde la iglesia, el templo espiritual del Señor, nos reunimos para darle culto. Y en este tiempo, por prudencia, no nos estamos congregando por el problema de los contagios, sino congregándonos. ¿Cuántos contagios ha habido? Ahora congregándonos, ¿cuántos contagios podría haber? Y no es asunto de falta de fe. Muchos creyentes dicen, es que les falta la fe, es que les falta tener santidad, por eso les pasan cosas. Eso no tiene nada que ver. Quitémonos de la cabeza que si Dios está con nosotros, nada nos va a pasar. O sea, no estoy minimizando el poder del Señor, pero hay que entender que hay cosas que son comunes a toda la gente, tanto cristiana como no cristiana. Esto está pasando en todo el mundo. Y bendito Dios que Él tiene misericordia de nosotros, y a pesar de que muchos hemos enfermado de esta situación, nos ha levantado. Pero vuelvo al punto de lo que vengo diciendo. El templo somos la iglesia. Mira, en la antigüedad, cuando había mucha persecución, los creyentes no podían reunirse entre sí, pero encontraban la forma de comunicar los mensajes de Dios a través de los pastores, a través de los ministros, a través de los siervos, para que la gente los conociera y tuvieran una guía para seguir. Así nosotros afortunadamente tenemos este medio tan maravilloso, el internet, ¿verdad? Las redes sociales, y a través de este medio podemos comunicarnos, y la iglesia tiene que escuchar el mensaje del Señor, que hoy está dirigido a nosotros de forma grupal.
Estamos tomando el ejemplo de lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias en aquel tiempo, pero que es muy común en todas las épocas, porque siempre habrá cosas que alabar a los ojos del Señor. Gente que se porta bien, personas que guardan su integridad, personas que a pesar de todo están haciendo su parte en el trabajo, en la obra del Señor, personas que están creciendo en su discernimiento, que están detectando las doctrinas, las que son buenas, las que son malas, y que están haciendo lo correcto delante del Señor. Pero también personas que no les está interesando, que están aprovechando esta oportunidad para hacer su vida lo que les venga en gana. No está bien. El Señor te hace un llamado, arrepiéntete, le dice a su iglesia, porque yo conozco tus obras, sé lo que estás haciendo. Y volvamos a lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, le dice en el verso 3 del capítulo 3. Cada mensaje lo debes estar meditando, masticando, remoliendo, perdón por esa expresión, pero lo tienes que estar regresando a tu memoria, a profundidad, saber qué es lo que el Señor quiere de ti, guardarlo en tu corazón y arrepentirte de lo que te tengas que arrepentir y continuar con lo bueno que estás haciendo. Es importante que hagamos eso. La iglesia tiene que mantenerse viva a pesar de no congregarse. Y tiene que entender cada creyente que tienes que tener sentido de identidad local, una iglesia local a la cual pertenecer. Si algunos dicen, pues ya no sé ni a qué iglesia pertenezco, estás errando, estás confundido, confundida. Si tú estabas congregándote en esta iglesia, Centro Cristiano Coyotepec, tú perteneces a Centro Cristiano Coyotepec. Porque, insisto, Dios nos ve de forma personal, pero también de forma grupal. Y el candelero que nos representa allá arriba se sigue manteniendo vivo todavía, a pesar de no estarnos congregando. Va a llegar el momento en que otra vez retomemos nuestros servicios de forma grupal, nuestros cultos. Pero mientras, avívate. Quiero que te mantengas alerta ante lo que está sucediendo alrededor. No te dejes llevar por cualquier doctrina. No escuches la voz de todos los pastores y conjeturar para tus adentros. Es que todo es bueno o todo es lo mismo. No. Aprende a discernir, y ese discernimiento viene a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación del mensaje, a través del estudio profundo. Y es una insistencia constante de nuestra parte para que no hierres, para que no te equivoques, para que no te extravíes. Ahora vamos a mirar capítulo 3, versículo 8 al 11. El Señor ahora le habla a la iglesia de Filadelfia. Dice así: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Una vez más el Señor le habla a su iglesia, pero ahora le habla a la iglesia de Filadelfia. Y inicia nuevamente diciéndole: yo conozco tus obras, sé lo que sucede contigo. En esta iglesia había sido cerrada la puerta para dar el mensaje del evangelio, pero el Señor estaba abriendo otra puerta. Y eso es en una forma simbólica algo que está sucediendo. De forma temporal, en este tiempo no podemos dar el mensaje directo físicamente a las personas de la congregación, pero sí lo podemos hacer de este medio. Entonces se cerró momentáneamente la puerta para congregarnos, pero se abrió otra puerta a través del internet para que nosotros sigamos comunicándonos unos con otros.
Y esa puerta, dice el Señor, no será cerrada. Podemos hacer uso de ella cuantas veces querramos y poder compartir el mensaje de la palabra. Tú puedes compartir el mensaje de la palabra. Si no sabes cómo hacerlo, comparte este mensaje con otras personas y estarás anunciando el mensaje del Evangelio. Estarás haciendo tu parte en esta obra que el Señor quiere que hagamos. Otro mensaje que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia es que el Señor haría que como iglesia resplandecieran. El Señor haría que lo que habían sufrido, la humillación que habían sufrido, ahora pasaría a la historia y ahora vendría honra para la iglesia. Y yo, en lo personal, eso es lo que veo, que vienen tiempos en los que la iglesia será exaltada por el Señor en el sentido de que podrá hacer un impacto más glorioso para más personas. Y debemos tener esa convicción. Cuando las iglesias reabran, habrá mucho más número de creyentes, estarán preguntando, indagando acerca de todo lo que viene en la palabra, porque son las respuestas que la gente necesita. Allá afuera les dicen de todo, los medios les dicen de todo, pero el mensaje correcto está en la palabra de nuestro Señor. Así que vienen tiempos gloriosos para la iglesia. Algunos estarán pensando, bueno, ¿cuándo será eso? Ya quiero que esto termine. Sé paciente. Deja que el Señor siga trabajando con el mundo. Tú mantente ferviente, fervoroso, creciendo, aprendiendo lo que el Señor te dice. Y dale el mensaje a los que tienes a tu alrededor, porque afortunadamente también eso no se ha terminado, ¿verdad? El mensaje que le podemos dar a algún familiar, a algún vecino, a algún conocido, a algún amigo, a algún compañero de trabajo acerca de lo que el Señor está haciendo. Gracias a Dios, también dice que la iglesia será guardada en tiempos críticos. Esto también viene para la iglesia. Aunque el trato de Dios con el mundo es de manera general, pero siempre habrá un trato especial para su iglesia. Nunca lo olvides. Vamos a la siguiente iglesia y es la última que se menciona aquí en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo del 15 al 20. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Creo que tenemos que tomar conciencia nosotros al respecto de cómo estamos en nuestras convicciones. El Señor le reprocha a la iglesia de la Odisea el hecho de que habían enfriado. No eres ni frío ni caliente, o más bien que se estaban enfriando. No eres ni frío ni caliente, le dice al Señor. No estás ni conmigo ni contra mí, estás en medio. ¿Qué pasa contigo?, le dice el Señor a la iglesia. Si sigues en esa condición de tibieza espiritual, yo te voy a vomitar de mi boca. Y ese es el peligro que muchos creyentes tienen, que se han enfriado y pudieran justificarse de mil maneras, ¿verdad? Es que ya no me puedo congregar, es que ya mi fe se acabó. No dejes que eso te suceda. Aviva tu fe, aún sin que podamos congregarnos físicamente, pero podemos hacerlo a través de este medio. Avívate, que tus convicciones estén firmes en el Señor. Deja de escuchar las voces del enemigo, las voces de falsos ministros, de falsos profetas, y afírmate en la fe.
Deja de ser tibio, dice el Señor. Incluso le dice el Señor a su iglesia o a muchos miembros de su iglesia, ojalá fueses frío. Eso es para los que ya han dejado tan de lado la fe que dicen, no, yo mejor hago lo que el mundo me dice. El Señor les dice, si eso es lo que quieres, aléjate mejor. Haces menos daño siendo frío que siendo tibio. Porque qué triste es para la gente que no conoce al Señor cuando a veces se interesa y ve a cristianos tibios, haciendo de todo. Saben que son creyentes, la gente sabe que han sido cristianos por tiempo y luego los ven haciendo cosas que no le agradan al Señor. Y te digo en una frase, la excusa de los impíos o de los inconversos son los cristianos tibios. Piénsalo muy bien. Ahora, no te quedes en esa condición. El Señor te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque de esa manera agradarás a mis ojos, dice el Señor. También el mensaje es para aquellas personas que solo están enfocadas en el progreso material. Yo no digo que no, a todos nos interesa progresar, a todos nos interesa pagar las cuentas, cubrir nuestras necesidades, pero dejemos de lado aquellas ambiciones mundanas, cosas que a veces apartan a la gente del Señor. Aquí el mensaje para la iglesia de Laodicea es que tú dices que yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Y cuántas personas dicen, no tengo necesidad, yo teniendo dinero no tengo problemas? El Señor le dice, tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Está mirando la condición espiritual de la gente. Está viendo su corazón. Está descubriendo que su mirada la tienen solo en lo terrenal. Pero a ti te digo, si eres creyente, si eres una persona que le agrada hacer la voluntad del Señor, que quiere hacer la voluntad del Señor, arrepiéntete si estás cayendo en ese materialismo. Arrepiéntete si has caído en tibieza. Arrepiéntete si has dejado de lado tu vida espiritual. Si no le puedes dar al Señor unos minutos siquiera de oración, de lectura de la palabra, de meditación de la misma y que la lleves a tu corazón. El Señor te dice, ten cuidado con tu propia vida. Llévate esto en tu corazón, porque es el mensaje para las iglesias de Asia en aquel tiempo, es muy similar para la iglesia en nosotros para este tiempo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor conoce tus obras, amado hermano, amada hermana, buenas y malas. Sigue haciendo la voluntad del Señor. Si lo estás haciendo, haz bien. Pero si estás recayendo en lo malo, arrepiéntete, te dice el Señor. Cuídate mucho. Que el Señor te bendiga.